Qué gusto encontrarnos para analizar juntos un tema que, bueno, marca el calendario de millones en México. El regreso a clases. Y no hablamos solo de estrenar mochila o forrar libros, ¿eh? Es un universo, la verdad, bastante complejo. Empecemos por donde suele sentirse primero el impacto, ¿no? La economía familiar. El bolsillo. Exacto, el bolsillo. Hablemos de números, pero sobre todo de lo que significan. Ok, vamos a desglosar esto. Según la AMPEC, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el gasto promedio por estudiante para este ciclo 2025 podría rondar los 11,000 pesos. Casi 11,000 pesos. Es muchísimo dinero. Y lo que llama la atención no es solo la cifra en sí, sino el aumento. O sea, estamos hablando de casi un 13% más que el año pasado. Un 12.66% para ser exactos. Sí, es un salto pues considerable. Bastante. Y esta cifra además choca mucho con las listas oficiales de útiles que sugiere la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Que son mucho más modestas, ¿sí? Muchísimo más. Pero la realidad del gasto real solo en útiles básicos ya se acerca a los 3,000 pesos. Así es. Y la diferencia, bueno, es abismal si comparamos escuelas. En las públicas, el gasto estimado va como de 7,800 a 14,000 pesos. Mientras que en las privadas, se puede ir de 20,000 a más de 30,000 pesos por estudiante. Una locura. Y los aumentos más fuertes, según estos datos, están en los útiles mismos, casi un 17% más. ¡Wow! También en los artículos de limpieza que piden las escuelas, un 15% arriba. Las cuotas, un 12% y, claro, uniformes y calzado, un 10% más. Todo suma, y suma mucho. Este panorama es lo que configura la famosa cuesta de verano, ¿no? Es una presión financiera, pues, muy significativa. Sí, me imagino. Y esto lleva a las familias a buscar alternativas. A veces, pues, se opta por productos más baratos, quizá de menor calidad. O piratería incluso. Copiratería, exacto. Buscando un ahorro inmediato. Pero, bueno, esto puede ser contraproducente a mediano plazo, ¿no? Si los materiales no duran. Te sale más caro al final. Justo. Por eso, una recomendación constante de organismos como AMPEC es planificar, o sea, ahorrar con tiempo, escalonar las compras. Para evitar el endeudamiento. Y la ansiedad que genera todo esto, claro. Claro, es una carga fuerte para las familias, pero bueno, tiene otra cara, ¿no? Para ciertos comercios, sobre todo los pequeños negocios. Ah, sí. Esta temporada representa un respiro, un aumento importante en ventas, a veces hasta un 60% más, dicen. Es su agosto, literalmente. Sí, pero incluso para ellos hay retos. Las papelerías de barrio, por ejemplo, pues enfrentan aumentos de sus propios proveedores. Claro. De las plataformas en línea. Sí, no es fácil para nadie. No. Y ante este escenario económico, pues entran en juego los programas de apoyo del gobierno. A nivel federal, el principal son las becas Benito Juárez. Que son para estudiantes de bajos recursos. Exactamente. Y además hay apoyos específicos en varios estados, como en la Ciudad de México, en Jalisco, Oaxaca, enfocados en útiles y uniformes. Ah, mira. En la CDMX, por ejemplo, estos apoyos van de 970 a 1,180 pesos por alumno. Ok. ¿Y cuál es el objetivo que dicen tener? Pues es múltiple. Dicen que es para reforzar la identidad escolar, aliviar un poco el gasto familiar, fomentar la equidad y, muy importante, intentar prevenir la deserción escolar. Prevenir la deserción. Eso es clave. Sí, pero, bueno, estos apoyos también enfrentan críticas y tienen sus limitaciones, ¿eh? A ver, cuéntame. Pues mira, el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, ha señalado que el presupuesto educativo federal lleva prácticamente una década estancado en términos reales. O sea, no ha crecido al ritmo de la inflación ni de las necesidades. Exacto, lo cual dificulta enfrentar retos como el rezago que dejó la pandemia, por ejemplo. Claro. Y también se ha reportado el fenómeno de los subejercicios en la propia SEP. ¿Qué es eso? Es dinero que estaba presupuestado, pero que no se gasta, por razones administrativas, de planeación. Vaya, dinero que no llega a donde tiene que llegar. Y respecto a las becas, algunos análisis dicen que sí, son necesarias, pero pueden caer en lo que llaman inclusión excluyente. Inclusión excluyente, ¿cómo es eso?
otros soportes, ya sabes, académicos, socioemocionales, de infraestructura, pues no garantizan ni una participación plena ni el éxito educativo final. Es como estar, pero sin las herramientas completas. Entiendo. Y esa conexión entre el costo y el quedarse en la escuela, ahí es donde se pone realmente seria la cosa, ¿no? Totalmente. El dineral que representa el regreso a clases puede llevar a las familias a endeudarse. Y esto, pues lamentablemente, es un factor de riesgo para el abandono escolar. Uf, sí. Las cifras son preocupantes, sobre todo en educación media superior. ¿Tienes el dato? Sí, mira, en el ciclo 2021, por ejemplo, se reportó una tasa de abandono del 25.1%, 1 de cada 4. ¡Qué barbaridad! Y muy ligado a dificultades económicas familiares. Ahí se ve clarísimo el impacto. Y aquí es donde se evidencia la brecha que comentábamos. Un apoyo gubernamental que ronda los 1,000 pesos. Ayuda, sí, pero Pero es una fracción pequeñísima frente a un gasto real que, según AMPEC, se acerca a los 11,000 pesos promedio. la proporción no cuadra para nada. Para nada. O sea, el apoyo es un alivio, claro, pero está lejísimos de cubrir la necesidad total. Deja a las familias con un déficit considerable que tienen que resolver como puedan. Con deuda, con sacrificios. Exacto. Esta disparidad es la que tensa el presupuesto familiar y, en casos extremos, pues contribuye a la decisión de abandonar los estudios. El punto central aquí es que el costo del regreso a clases es una barrera económica real, muy significativa para muchos. Queda clarísimo. Ahora, si te parece, dejemos por un momento los pesos y centavos para mirar la dimensión social. Va, El regreso a la presencialidad total después de la pandemia fue, pues, un hito, ¿no? definitivamente. No solo por la urgencia de recuperar aprendizajes, que se habla de un rezago de hasta 2 años en algunos casos, Terrible. sino porque la escuela cumple funciones sociales que van mucho más allá de lo académico. Son vitales. Totalmente de acuerdo. La escuela es un ecosistema. Para muchos niños, para muchos jóvenes, representa un espacio de seguridad. Seguridad física y emocional. Un refugio, a veces. Exacto. A veces un refugio frente a entornos familiares complicados, incluso con violencia. Además, para comunidades vulnerables, los programas de alimentación escolar, Son cruciales. cruciales. Y la interacción diaria, ¿no? Con los compañeros, con los maestros, es fundamental para desarrollar habilidades sociales, emocionales, sin duda. Sin embargo, uno de los mayores desafíos sociales sigue siendo la deserción escolar. Ya mencionamos la media superior, Que es alarmante. pero en educación superior, aunque la tasa bajó un poquito, al 8.1% en el ciclo 23-24, Que sigue siendo alta. sigue siendo altísima. Representa más de 430,000 jóvenes que dejaron la universidad. Es muchísima gente. Refleja un problema estructural muy fuerte. ¿Y cuáles son las causas principales ahí? Pues son complejas, pero predominar las económicas, otra vez. La necesidad de trabajar, la pérdida de empleo de los padres y, como lo mostró la pandemia, las brechas tecnológicas, la falta de acceso a Internet, a dispositivos, Que dejó a muchos fuera. a muchísimos. También se menciona la falta de supervisión o apoyo de los padres en el aprendizaje, a veces porque ellos mismos tienen jornadas laborales muy largas. Claro, es un círculo vicioso. La pandemia no creó estas desigualdades, pero sí las profundizó, las hizo más visibles. Entiendo. Y en este contexto, la SEP ha impulsado este concepto de corresponsabilidad. ¿Qué es eso exactamente? Pues busca fortalecer la colaboración entre la escuela y su comunidad. O sea, autoridades locales, maestros y, de manera muy importante, las familias. Involucrar a todos. Esa es la idea. Se promueve reactivar comités escolares, como los de salud, y la participación en actividades como los tequios de limpieza. Ah, los tequios. Trabajo comunitario para mantener la escuela. Exacto, una forma tradicional en algunas regiones, aplicada ahora al mantenimiento escolar. Suena bien en principio. Ahora bien, esta idea de corresponsabilidad, aunque suene muy bien intencionada, merece un análisis un poquito más crítico. A ver, ¿por qué? La pregunta es, ¿sobre quién recae principalmente esta responsabilidad que se dice compartida? Buena pregunta. Hay datos muy reveladores del INEGI, de una encuesta sobre acceso y permanencia en la educación de 2021. ¿Y qué dicen? Muestran que la carga del apoyo escolar directo, o sea, el día a día,
recae abrumadoramente en las madres. No me digas. ¿Qué tanto? Mira, ellas son la figura principal de apoyo en más del 90% de los casos en preescolar, ¡Wow! más del 80% en primaria y todavía más de la mitad en secundaria. Es muchísimo. La balanza está totalmente inclinada. Totalmente. Entonces, si no existen políticas públicas fuertes que apoyen la conciliación trabajo-familia, ¿sabes? Guarderías, horarios flexibles. ¿Que realmente ayuden a las mujeres trabajadoras? Exacto. Si no hay eso, la corresponsabilidad puede terminar reforzando roles de género tradicionales y añadiendo una carga desproporcionada a las mujeres. Claro, se dice compartida, pero en la práctica... La carga en ellas. El tejido social se fortalece con la participación, sí, pero tiene que ser equitativa. Si no, no funciona igual. ¡Qué importante punto! Bueno, pasemos ahora a una dimensión más íntima, pero igual de crucial, la psicológica. Las emociones. Las emociones, exacto. El regreso a clases, ya sea después de vacaciones o de un periodo tan disruptivo como fue la pandemia, implica ajustes importantes. Para todos. Para todos. Cambian las rutinas de sueño, de comida, la organización familiar completa. Y esto genera un cóctel de emociones en niños, en adolescentes. Nerviosismo, expectativa, a veces ansiedad o miedo. Y claro, la nostalgia por el tiempo libre, ¿no? Sí, el ya se acabó lo bueno. Jaja, sí. Y las preocupaciones son variadas. Me adaptaré al nuevo grupo, cómo será mi nuevo maestro, mi nueva maestra, podré con las materias. Claro. La transición de primaria a secundaria, dicen, suele ser un momento especialmente sensible, por el cambio de estructura, las exigencias. Sí, es un brinco grande. Y no es algo solo de los más chicos, ¿eh? Leí un estudio pospandemia que encontró niveles de ansiedad en el 78% de estudiantes de medicina al volver a clases presenciales. 78%. Es altísimo. Altísimo. Y además hay que recordar que la ansiedad de los padres pues puede influir en cómo los hijos viven este proceso. Se contagia. Definitivamente. Y frente a estas emociones, el apoyo es fundamental, tanto en casa como en la escuela. ¿Qué se puede hacer desde casa? Pues la comunicación abierta es clave. Escuchar las preocupaciones de los hijos sin minimizarlas, ¿sabes? Validar sus sentimientos. No decirles no es para tanto. Exacto. Sin saltar inmediatamente a solucionar el problema. A veces solo necesitan ser escuchados. Y también ayuda mucho involucrarlos en planificar la rutina. ¿Cómo? Preparar juntos la mochila la noche anterior, establecer horarios claros para dormir, para despertar. Eso les da una sensación de control. Tiene sentido. ¿Y desde la escuela? Pues el acompañamiento socioemocional ya no puede ser un extra, ¿eh? Tiene que ser parte integral de la experiencia educativa. ¿Qué implica eso en la práctica? Pues que maestros, directivos, implementen estrategias activas, dinámicas de integración para romper el hielo. Juegos, actividades. Exacto. Usar el arte, el juego para facilitar que expresen cómo se sienten, para crear lazos. Y en casos donde la ansiedad o el estrés sean más intensos, pues es vital saber orientar hacia ayuda profesional. Que sepan a dónde acudir. Sí, existen servicios de apoyo, como la línea SOS que ofrece el DIF en algunas entidades, como en el Estado de México. Es un ejemplo. Ok. Parece entonces que hay un reconocimiento mayor de la salud mental como un factor clave en la educación. Quizá un cambio que aceleró la pandemia, ¿no? Sí. El foco ya no está solo en recuperar contenidos académicos, sino también en atender el bienestar emocional. Definitivamente hay un mayor discurso sobre la importancia de la salud mental. Eso es innegable. Sin embargo, aquí observamos una tensión interesante. ¿Cuál? Mucho del enfoque actual se centra en la adaptación individual. O sea, cómo ayudar al estudiante a desarrollar resiliencia, a manejar el estrés, a seguir rutinas. Que aprenda a sobrellevarlo. Exacto. Pero se discute menos cómo modificar las condiciones del sistema que generan parte de ese estrés. Ah, claro. Las causas raíz. La presión académica excesiva, la falta de recursos en muchas escuelas, entornos que a veces no son seguros. El reto mayúsculo es crear ambientes educativos que sean, digamos, intrínsecamente menos estresantes. No solo enseñar a aguantar. Exacto. No solo enseñar a los estudiantes a sobrellevar el estrés existente. Es un balance delicado, ¿sabes?, entre apoyo individual y cambio sistémico.
Muy interesante esa tensión. Y bueno, finalmente exploremos la dimensión cultural. Ujú. En México, la educación tiene un valor simbólico muy fuerte, ¿no? Se le considera fundamental para el progreso. Pilar de progreso, sí. Personal, colectivo, vehículo para la movilidad social, para formar ciudadanos críticos, comprometidos. Con valores cívicos, solidaridad, justicia, sí, está muy arraigado. Y esta valoración se manifiesta de muchas formas. La fuerte implicación familiar, que ya mencionabas, sobre todo de las mamás. Sí, es un reflejo clarísimo de esa importancia. También se expresa en los rituales del regreso a clases. La compra de útiles, de uniformes, que más allá del gasto, suele vivirse con ilusión. Sí, hay una emoción ahí. Los preparativos en casa, elegir la ropa del primer día, preparar un desayuno especial, arreglar el espacio de estudio. La mochila lista desde la noche anterior. Exacto. Y las propias dinámicas escolares de bienvenida, que buscan generar pertenencia, entusiasmo. Todo eso forma parte de nuestra cultura alrededor de la escuela. Pero la cultura no es estática, y aquí surgen nuevas tensiones, sobre todo con lo digital, que está en todo. Uf, sí. Hay un desafío que se ha vuelto muy relevante, la seguridad de los menores en línea, vinculada justo a este regreso a clases. Aguas con eso. Exacto. La Policía Cibernética de México ha lanzado alertas muy claras, muy directas. ¿Qué dicen? Recomiendan enfáticamente no compartir en redes sociales fotos de niños o adolescentes con su uniforme escolar. ¿Por qué? Parece algo muy inocente. Pues sí, pero el riesgo es que esa información, que parece inocente, el nombre del estudiante, que a veces se ve en gafetes o en las publicaciones, el nombre y la ubicación de la escuela. Que se ve en la insignia. Justo, que toda esa información pueda ser usada por delincuentes, para extorsión, para otros fines. ¡Qué fuerte! No lo había pensado así. Es un riesgo real. Y aquí vemos un choque cultural muy de nuestro tiempo, ¿no? Por un lado está la costumbre muy naturalizada de compartir momentos importantes de la familia en redes, el orgullo del primer día de clases. Que todos queremos compartir. Claro. Y por otro lado, emerge esta necesidad crítica de proteger la identidad y la seguridad de los menores en línea, un entorno que puede ser riesgoso. Hay que encontrar un equilibrio. Y lo que esto revela, fíjate, es la necesidad urgente de una nueva alfabetización cultural en la era digital. Ya no es solo usar la tecnología para estudiar, Sino usarla de forma segura. segura y responsable, especialmente cuando involucra a menores. Totalmente. Y es interesante notar cómo ese profundo valor cultural que le damos a la educación, por un lado, actúa como motor, ¿no? Impulsa a las familias a hacer sacrificios, a invertir tiempo, dinero. Como una apuesta. Sí, una apuesta. Pero por otro lado, también puede generar una presión social y económica muy fuerte. Y ahora, la era digital añade otra capa que nos obliga a repensar cómo celebramos y compartimos estos hitos culturales. De una manera que priorice la protección. Exactamente. Una celebración responsable. Haciendo un balance de todo lo que hemos platicado, queda clarísimo que el regreso a clases en México es mucho más que un evento escolar. Es un fenómeno complejo. Sí, un fenómeno donde lo económico, el costo altísimo, la deuda, impacta directamente lo social, el riesgo de deserción, las desigualdades que se agravan. Lo cual, a su vez, genera tensiones psicológicas en estudiantes y familias. Y todo esto enmarcado en una cultura que valora enormemente la educación, pero que ahora enfrenta también estos nuevos desafíos de la era digital y la seguridad. La interconexión es total. Por eso, cualquier política, cualquier estrategia que busque mejorar esta experiencia, tiene que ser integral. Debe considerar todas estas dimensiones. No se puede atacar solo un frente. Imposible. Y mirando hacia adelante, creo que se necesita pensar en políticas educativas más resilientes, que no solo reaccionen a crisis como la pandemia, sino que integren de forma permanente el apoyo socioemocional Como algo básico, no extra. y la educación en seguridad digital como componentes esenciales. Y la atención a la deserción debe ser proactiva, buscar no solo prevenirla, sino encontrar caminos para reintegrar a quienes ya salieron del sistema. Recuperar a esos jóvenes. Exacto. Entender todas estas capas, estas conexiones que hemos explorado, parece ser el primer paso indispensable para poder abordar los retos del sistema educativo de una forma más efectiva, más humana, ¿no crees? Sin duda. Y quizás como reflexión final para quienes nos escuchan, podríamos plantear esto. Siendo la educación un valor tan arraigado, tan preciado en nuestra cultura mexicana, Ujú. ¿cómo podemos, como sociedad en conjunto,
Gobierno, escuelas, familias, sector privado, cada uno de nosotros, trabajar para derribar esas barreras sistémicas, las económicas, las sociales, las tecnológicas, incluso las culturales que a veces nos limitan. ¿Barreras que aún impiden? Que esa promesa de progreso y bienestar a través de la educación sea una realidad plena, equitativa, para cada niña, cada niño, cada joven en México. ¿Qué parte de esa responsabilidad nos toca asumir a cada uno? Una pregunta fundamental, sin duda, para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Gracias a ti. Y gracias a quienes nos acompañaron en este análisis a fondo. Hasta la próxima.